Shalom, Javerim. Estamos en el mes tercero, mes de Kislev. Ya con ayuda de Hashem pudimos dar la charla primera sobre el mes de Tishrei, la segunda sobre el mes de Heshvan, y ahora ya estamos en el calendario judío, en el tercer mes, el mes de Kislev. Cuando vamos a ver en el libro de la creación el significado de este mes, según lo que nos enseña el libro, el Sefer Yetzirah, dice así: el creador reinó la letra Samech, el valor numérico de ella es 60, la encoronó y creó en el mundo el arco iris, en el año, el mes este de Kislev, y en el cuerpo, la vesícula. Como dijimos, y lo decimos cada vez que empezamos esta charla, el Creador creó las cosas, dice el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, Besod Hashan, significa Olam Shana Nefesh, mundo, año y alma, cuerpo, alma, persona. En el mundo tenemos el arco iris. En el año tenemos este mes de Kislev, y en la persona tenemos la mará, significa la vesícula. Cuando vamos a leer uno de los grandes maestros que nos enseñan, nos explica en el libro de la creación, el Ravad, él dice de que lo que tienen en igual el arco iris con la vesícula y con este mes es que en los tres se fortifica la base del fuego. Y explica, por ejemplo, la vesícula es lo que provoca que la comida se disuelva, o Kislev es el momento que se secan las fuentes del mundo, dice. Depende en qué lugar, pero así lo dice. Y el arco iris también es cuando para de llover, y el arco iris mismo viene de la fuerza del fuego, que es caliente y seco. Así lo explica. De todas formas, tenemos también el milagro de Hanukkah, que festejamos la fiesta de Hanukkah, y también se encienden las velas con fuego al anochecer. Pero entonces vamos a concentrarnos en lo más importante que tenemos en este mes, la fiesta de Hanukkah. El Talmud en el Masejet Shabbat pregunta: ¿May Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? Entonces dice, nos enseñaron nuestros sabios, el 25 de Kislev, el 25 de este mes, empieza Hanukkah por 8 días, y en esos días no se puede entristecer, no se puede ayunar. Son días de alegría, de agradecimiento. ¿Frente a qué? Cuando entraron los griegos al templo sagrado, contaminaron todos los aceites que habían. ¿De qué se está hablando? Estamos hablando de la época del imperio griego, que conquistan el mundo, también la tierra de Israel conquistan, pero no son los griegos como son los romanos, por ejemplo. Los romanos, cuando conquistaron la tierra de Israel, se ocuparon de destruir el templo sagrado, quemarlo. Se ocuparon de echar a todos los del pueblo de Israel que estaban en esta tierra, destruir todo, matar muchos de ellos. Los griegos no. Los griegos no destruyen el templo sagrado. Los griegos no matan a los judíos que hay aquí, no los echan de aquí. ¿Qué sí hacen? El templo sagrado queda, pero lo convierten en un centro de idolatrías. Usan el templo sagrado con todo lo que hay adentro para sus idolatrías. El altar se usa para acercar cerdos a las idolatrías. Contaminar todo lo que hay ahí espiritualmente
para que lo que se usaba para beneficio, para acercarse al Creador, para el servicio del Creador, se convierta en algo al revés de eso, en contra del Creador, apartarse del Creador. Por eso ellos también decretan que el pueblo judío no puede cumplir el sábado, el Shabbat, el Brit Milá, la circuncisión, y así no fijar meses. En la época de antes el calendario judío no era como está hoy en día, tenemos un calendario. Cada mes y mes se fijaba por testigos que vieron la luna, se sentaba el juzgado y decretaba que el mes empieza hoy, mañana, cuando sea, y así se iban ordenando los meses del año, se fijaban las fiestas según las fechas. Y cuando el momento que ellos prohíben fijar los meses, Rosh Chodesh, significa anular las fiestas del pueblo judío completamente, porque no puede uno cumplir, por ejemplo, ayunar en el día del perdón, nada más en el 10 del mes. Y si uno no sabe cuándo es el 10, o todavía no fue decretado cuándo es el 10, no puede ayunar. Y así querían de esa forma anular todos los Hagim, todas las fiestas que tenemos. Entonces lo que vemos, que los griegos no se oponían al pueblo judío por odio, por ejemplo, como los romanos. No se oponían al templo sagrado porque no podían ver eso. No había odio, había una discusión en la idea. Ellos querían que todo lo que tiene que ver con conexión al Creador, que es lo más alto, también ellos reconocían la existencia del Creador. Pero no podían aceptar una conexión del pueblo de Israel o el ser humano en general con el Creador. Uno tiene que vivir según lo que uno entiende, según lo que uno ve, según lo que uno siente. No tiene que estar ocupado en cosas que están más altos de uno. La persona no vino a este mundo para elevarse, vino para vivir, vino para tener placer de lo que tiene. Ya es una discusión en la idea. Por eso ellos no podían aceptar ninguna conexión con el Creador y ni una creencia de que el mundo va a ser mejor, que va a venir el Mashiach, que van a revivir los muertos, va a haber un mundo que no haya guerra, ni maldad, ni muerte, ni nada. Esas cosas no son para ellos. Ellos quieren el mundo como es así. Al ser que ellos se alimentan de esas energías que mantienen el mundo como está hoy en día, también vienen del Creador. Pero ellos quieren recibir esas energías nada más y no estar también recibiendo de energías que son para el futuro. Que realmente ese es el motivo principal que toda esta creación existió. Por eso tenemos, por ejemplo, el aceite, que con él encendían las velas en el templo sagrado. Tenían que ser puras, tahor, shemen tahor. Significa, fuera del proceso que la Torah nos explica cómo se hacía ese aceite, katit lamaor, no que en el primer aceite que sale de la aceituna, nada más. Y después tenemos también que el que prepara el aceite tiene que estar puro, no tocar un muerto, no estar nunca en un lugar que hubo un muerto, en la misma habitación. Y si lo hizo, tiene que hacer todo el proceso que se hacía con la vaca roja, que hoy en día ya no tenemos nada de eso, para que uno esté puro de vuelta. Y si uno toca el aceite sin estando contaminado, ese aceite está prohibido usar para el templo sagrado. Los griegos lo primero que hacen entrando al templo sagrado es Tim'u et kol hashmanim, contaminaron todos los aceites. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el pueblo judío lucha contra los griegos y ganan la guerra, los echan de aquí y quieren ahora tomar el templo sagrado de vuelta, limpiarlo de toda idolatría y cosas que no pertenecen a estar ahí o en ningún lado, y usarlo como debe ser para el servicio al Creador. Se encuentra con un problema. Fabricar el aceite tarda 7, 8 días. Aceite puro, no contaminado, no hay, porque ellos contaminaron todo. Hasta que buscaron por todos lados del templo sagrado y encontraron una vasija chiquita que tenía aceite que duraba para un día nada más.
Y ellos dijeron, vamos a encender, ya mismo que conseguimos el templo sagrado a nuestras manos, ya mismo encender las velas del Bet HaMikdash, la menorá. Después que encienden, pasó un milagro. Ahí pasó un milagro. ¿Cuál es el milagro? Que ese aceite que alcanzaba nada más para un día, duró 8 días, hasta que vino el nuevo aceite, puro, que era digno de usar en el templo sagrado. Frente a ese milagro, dicen nuestros sabios, al año de después, fijaron e hicieron estos días de buenos días, de agradecimiento al Creador. Frente al milagro de que la menorá, en vez de encender un día, duró 8. Después que explicamos qué era el problema en general entre los griegos al pueblo judío, tenemos que, y ya está así escrito en el Maharal, el gran rabino de Praga, que le explica de que seguro que hubo guerra que se ganó y un gran milagro que se ganó la guerra. Y lo tenemos muy claro porque cuando rezamos tenemos que agregar un párrafo en la tefilá que dice así: en los días de Matitiau, hijo de Yohanan, el gran sacerdote, Hashmonaí y sus hijos, que vivían en Modi'in, cuando se levantó los griegos, el reinado de los griegos malvados, contra el pueblo de Israel para hacer olvidar la Torá y para que no puedan cumplir las leyes del Creador. Y tú con tu piedad grande nos ayudaste en el momento de sufrimiento y luchaste la lucha de nosotros. Juzgaste a los malvados. También vengaste nuestra venganza. Entregaste fuertes en la mano de débiles, muchos en la mano de pocos, contaminados en la mano de puros, malvados en la mano de correctos y en la mano de los que están estudiando y cumpliendo tu Torah. Y tú hiciste a vos, Creador, un gran nombre en el mundo, santo nombre en tu mundo, y al pueblo de Israel hiciste una gran salvación como hasta estos días. Entonces después vinieron tus hijos al templo sagrado, lo limpiaron de toda idolatría, lo purecieron como debe ser y encendieron las velas en el templo sagrado y fijaron estos 8 días para reconocimiento y agradecimiento a tu nombre grande, tu gran nombre. Que si tenemos claro que nosotros nombramos los primeros, lo más importante, ganamos la guerra, lo echamos de aquí, tuvimos el templo sagrado de vuelta a nuestras manos para poder cumplir y hacer el servicio que nos da la vida en este mundo y en todo otro mundo, para que da la vida a todo el mundo en general, para el bien de todos. Más que también es una obligación. De todas formas, es algo que, más que es una obligación, es algo que lo queremos hacer. Con mucha alegría. Entonces, ahora volvemos al tema. ¿Por qué justo fijan el milagro de qué? De que las velas de las Hanukkah, en vez de encender un día, fueron encendidas de la menorá, del templo sagrado, del candelabro del templo sagrado, fueron encendidas. En vez de encenderla, el mes que alcance el aceite para un día, ese aceite alcanzó 8 días. Ese es el milagro. Tantos milagros muchísimo más importantes que ese milagro que el templo sagrado duró el mes de un día, 8 días el candelabro. Es un milagro, nadie dice que no. De un aceite que enciende para un día nunca puedes encender 8 días. Pero había milagros mucho más importantes. ¿Por qué justo agarraron nuestros sabios y dijeron, este es el milagro principal? Digamos así, todos los milagros pasaron por este milagro. Este es el milagro que nos demuestra la fuerza de todos los milagros. ¿Qué hay en este milagro tanto? La cosa es así.
tenemos que entender, como dijimos, que todo el problema de los griegos no era contra el pueblo judío, contra la tierra de Israel o contra el templo sagrado. Era contra el servicio al Creador. Muchos de los judíos se convencieron, se llamaban mitiavnim, significa se convirtieron como los griegos. Aceptaron la idea, nos dejan vivir aquí, nos dejan nuestra casa, nuestro trabajo. No nos molestan, lo único que nos piden es no tener conexión con el Creador. Aceptamos la idea. Cuando vienen los pocos en las manos, los muchos que fueron entregados en la mano de los pocos, ¿quién eran estos pocos? La familia de Matitiao, el gran sacerdote, y sus hijos, 5 hijos, que lucharon al principio con pocas personas contra un imperio que dominaba el mundo. Y fue un milagro que lograron ganar la guerra. Al principio eran pocos. Y lograron echarlos, les asustó tanto que se escaparon todos de aquí. Y después, bueno, muchos se unieron a ellos y ya no eran tan pocos. El milagro fue de que se fueron de una vez los griegos de tanto miedo por el terror que hicieron, por la guerra que hicieron esta familia del gran sacerdote con sus hijos y sus alumnos. Eso fue un milagro que no pasó en la historia, algo así. Pero todo este milagro, ¿para qué fue? Para que puedan volver al templo sagrado y cumplir el servicio del Creador. Porque el problema estaba ahí. Por eso el milagro principal que nos demuestra que todo lo que pasó antes fue para esto, es el milagro de las menorá, del candelabro que encendió en medio de un día, 8 días. Porque digamos una persona tiene que cumplir tal mitzvah, tal precepto, pero no tiene la posibilidad. ¿Qué le dicen? No puedes. Se considera como si lo cumpliste al ser que no podés. Ellos no pensaron así. Ellos dijeron, ay, para un día, ahora tenemos que hacer lo que podemos, empezamos. El Creador ahora hace este milagro para demostrar cuánto es importante el servicio a Él. Que el milagro no fue nada más de salvarlos del imperio griego, fue también, y no nada más también, fue el milagro principal, este milagro de que las velas, en vez de encender un día, fueron encendidas 8 días. Para demostrar que está de acuerdo, el Creador quiere nuestro servicio. Por eso el milagro fue hecho en una mitzvah. No fue nada más el milagro de salvar gente de muerte o cosas así. Cuando salieron de Egipto, el milagro fue de que el Creador rompió el mar para que puedan pasar el pueblo judío y después hundir a sus enemigos cuando el mar volvió a cerrarse. Eso era para salvar gente de muerte. Lo mismo en la época de Purim, la época del rey de Persia, cuando se levantó el Soné Israel, que odiaba al pueblo judío, Amán, y quería exterminar al pueblo judío. Y el Creador dio vuelta al corazón del rey, que en vez de que los enemigos del pueblo judío maten al pueblo judío, Dios decretó al revés, que el pueblo judío mate a sus enemigos. Eso es un milagro, pero es un milagro que salvó a uno de vida, salvó al pueblo de la muerte, perdón. En cambio, en Hanukkah no era un milagro que se salvó al pueblo judío de muerte o de algo. Salvó al pueblo judío que puedan seguir cumpliendo la Torah, la mitzvot. Si pasaba mucho más tiempo y ya la mayoría del pueblo ya no cumplía nada de la Torah y del mitzvot, con el tiempo se hubiesen olvidado todo, desaparecido todo. Esta guerra era en el último momento que no había otra. O se hace y se da vuelta todo, o se termina la religión y el servicio al judaísmo, al Creador. Por eso el milagro fue justamente en esta mitzvah, en este precepto de encender la menorá en el templo sagrado. ¿Y quién es el que puede contra esto? Dice el gran sabio Maharal. Justamente fue esta vasija, que había aceite nada más para un día, pero estaba sellada con el sello del gran sacerdote. El gran sacerdote, que es el único que puede entrar al lugar más sagrado que hay en el templo, nada más que un día, el día del perdón, es el que realmente es digno de que por el aceite de él se demuestre
que la fuerza más grande realmente es la fuerza del Creador y su voluntad. Y no hay nada que pueda frenar el servicio del Creador al ser que el Creador lo quiere. Y Aván, los griegos, tenían fuerza de anular completamente el servicio del templo sagrado, pero no tenían fuerza de anular nada más. Había algo que era más fuerte que los griegos. Ese lugar que el templo sagrado, que el gran sacerdote entraba en el día del perdón, ahí está la iluminación más alta, que esa iluminación ninguna oscuridad la puede anular. Por eso la Hanukkah, encendemos las candelabros de Hanukkah cuando ya se está por oscurecer, para demostrar que ninguna oscuridad pueda apagar, pueda anular esta iluminación. Y lo hacemos en lugares que todos lo ven, en las ventanas, porque el Ikar mitzvah, lo principal de la mitzvah no es encender, sino es pirsum benisa, significa mostrar delante de todos el milagro, que todos lo vean. ¿Para qué hace falta que todos lo vean? ¿Qué es lo principal de esta mitzvah? Para mostrar que no hay oscuridad ni nada que pueda frenar esta iluminación. De todas formas, volvemos al tema que empezamos. En este mes tenemos esta fiesta de Hanukkah, que venía el gran sacerdote Matityahu con sus 5 hijos y pudieron luchar y vencer a los griegos que querían apartarnos del Creador y su servicio. Esta fiesta cae muy cerca al fin de año, cuando también se festeja en el mundo las navidades o las fiestas que no tienen nada que ver con la religión del judaísmo. Podríamos decir y explicar que hay gente que mezcla las cosas y no tienen nada que ver una con la otra, y no nada más que no tienen que ver, sino se contradicen completamente. Y no puede haber una con otra, sino o una u otra. Porque cada uno tiene que elegir su camino. Y para eso estamos aquí. Pero de todas formas, tenemos que entender que cuando el ángel había peleado con Jacobo y, dice la Torá, le golpeó en el muslo izquierdo, Kaf Yerech Jacob. No sé si traduje bien. De todas formas, salió con un pie que no lastimado. Después el Creador lo curó. Pero de todas formas, ahí está el problema. En el pie izquierdo, Jacobo no representa una persona, representa todo un mundo entero de arriba. Por eso dicen que en el trono del Creador está la figura de Jacobo, de Jacob Avinu. Hay una parte de la Kedushá, de todos esos mundos puros del Creador, que falta iluminación. Por ejemplo, en las 10 iluminaciones que tenemos, las 10 sefirot, tenemos la octava, la sefirá de Hod. Hod significa agradecimiento, reconocimiento, agradecimiento. Ahí tenemos el problema que el mal ángel le pudo golpear a Jacobo en esa parte. Y de ahí vienen los problemas a todos los que creen en el Creador, porque de ahí sacan las malas fuerzas su fuerza para hacer daño o para oponerse a la Torá y a las enseñanzas verdaderas del Creador y su existencia. Entonces tenemos aquí lo principal, lo que más nos da fuerza, el único momento que ese lugar que está dañado, que no ha iluminado nunca ilumina en el año
la octava iluminación de Hod, para parte de afuera, está dañada y por eso no se transmite iluminación de ahí. El único momento que esa iluminación iluminó fueron estos 8 días. Por eso 8 días frente a la octava iluminación de Hod. Puede ser que no todos los que me escuchen estén de acuerdo. Pero, como siempre digo, lo que yo enseño es nada más para los que reciben la existencia del Creador, nada más, pero nada más. Y las profecías de los profetas como Moisés y sus alumnos. La Torá, el Nuevo Testamento lo llaman, el Viejo Testamento, se dice, para mí no es el viejo ni el nuevo, es el único. De todas formas, cuando quisieron levantar nuevas religiones, o nueva religión, que se opone completamente a la religión de la Torá, tenían que transmitir fuerzas de la octava iluminación que está dañada, porque es el único lugar que se puede transmitir maldad. Porque falta luz, no es que hay maldad. Y de la falta de luz se convierte al final en un problema. Entonces lo primero que se hace es al revés del Hod. Hod es reconocimiento. Cuando uno reconoce la grandeza de otro y tiene un respeto y sabe los límites hasta donde uno se puede acercar, cuando uno anula la iluminación del Hod, es justo al revés. El templo sagrado, el lugar más sagrado, ahí vamos a sacar un cerdo, que es lo peor que uno puede hacer según el judaísmo. Entonces se convierte en uno que no tiene ajna, no tiene humildad, no sabe bajar la cabeza frente a alguien que está más alto de él. Al revés, se convierte uno en letzanut, en burlas, para desprecio. Desprecia a todo, nada lo toma en serio. El peor problema que hay en esta forma es que uno no se arrepiente nunca de sus malos actos y se corrige para entrar a los buenos, porque nada lo toma en serio. Por eso nuestro grande sabio de la Cábala, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, el Ramjal, cuando explica en las Kavanot, en las intenciones profundas de la Kabbalah, que se piensa en el día del perdón, cuando uno dice Ashamnu Bagadnu, que uno se arrepiente de sus pecados y tiene que nombrarlos, entonces él explica Latznu. Latznu, la traducción, más o menos, creo que se dice, burlamos, hicimos bromas. ¿Qué problema hay? Chisaron a Chubá. Nos falta el arrepentimiento de nuestros malos hechos y volver al Creador y reconocer que todo es de Él y todo es para Él. Porque las burlas y las bromas y el desprecio provocan que una persona no llegue a la humildad y a bajar la cabeza frente al que está antes de él, más grande que él. Después entonces que viene Maradno, uno no tiene miedo de salir en contra. Y es lo que los buenos hechos mantienen el Sidra Meorot Betikunam, significa que cada iluminación esté más alta que otra, y la más alta está más arriba y la más baja es más abajo, y hay un orden que se respeta al que está más alto, que se respeta al que está más que uno, se respeta cada uno y uno según sus categorías. Los pecados provocan Kilkul Kol Seder, significa arruinar todo orden, que no se nota quién está más alto y quién está más bajo que otro, está todo mezclado. Y sobre esto dijeron nuestros sabios, Bat Kama Beima, una hija se levanta contra su madre, un hijo contra su padre, y no hay respeto a nadie. Y eso lo que provoca es que no puedan arreglar los más altos a los más bajos. Como el ejemplo, cuando uno no respeta a su padre en nada, ¿cómo su padre lo va a enseñar y ayudar para que sepa los buenos caminos si uno mismo no lo respeta pero para nada? Se encuentra después que el padre tampoco sabe nada, porque él tampoco respetó a su padre. Siempre uno recibe los que están más altos
de sus maestros, pero si uno no respeta a nadie, entonces no hay como uno mismo, la pérdida es de uno mismo, que uno no se arrepiente de sus malos hechos, no conoce los buenos caminos. Realmente eso es lo que pasó cuando se levantó también parte del pueblo judío contra el judaísmo en diferentes épocas. Primero, anulando todo lo que nuestros sabios nos enseñan, diciendo que reciben nada más lo que está escrito en la Torá, en las profecías de Moisés. Lo que él bajó en Sinai, lo que nuestros sabios nos explican sobre la Torá de Moshe, no reconocemos, no aceptamos. Después, siguieron burlándose completamente también de las profecías de Moshe, y ahí empezó el Nuevo Testamento. El Creador se arrepintió, se equivocó, pensó que con el pueblo judío le iba a ir todo bien, pero como pecaron, como se portaron no bien, los abandonó y ahora eligió otro camino. No hay ninguna demostración de que eso es verdad fuera de que alguno lo haya dicho. No importa. Lo mismo, uno se hace malos pecados, no hace falta que haga todo lo que dice la Torá. A veces lo perdonan así, a veces tiene que hacer más sacrificio para que lo perdonen a uno. No alcanza que vayas del cura y le digas, hice tal pecado y te diga pues sí como moneditas a los pobres y terminó el problema. Todo eso, no importa si es verdad o mentira, seguro que no es verdad, pero lo principal es que el desprecio a todo trajo que después uno puede decir lo que quiere, porque no hay nada en serio. Entonces yo también soy Dios, soy hijo de Dios, soy nieto, soy lo que quiero. Esto es lo que vinieron entonces, justamente en estos mismos días que se festejan las fiestas que no tienen nada que ver con el judaísmo. Nosotros festejamos la luz de Hanukkah, para demostrar que el servicio del Creador, tal cual como fue dado en el monte de Sinai, es lo que el Creador quiere. El milagro fue para que podamos cumplir el servicio del Creador tal cual como Él ordenó. Por eso vemos que el milagro en este momento, en todo lo que vemos en Hanukkah fue, pocos lucharon y ganaron a muchos. Débiles ganaron a fuertes. Poco aceite duró 8 días, que duraba el mes de 1, 8. Lo que nos vienen a enseñar y mostrar en estos milagros, como dijimos, es Tikkun Hod, el arreglo de la octava iluminación. Hod, dijimos que es reconocimiento. Cuando uno reconoce a otro, sos más que yo, tenés razón. Uno ve al Creador y entiende que la grandeza de Él es infinita y que Él sabe todo lo que va a pasar de un principio y no existe errores. Él no tuvo ninguna obligación de crear este mundo, sino era porque Él lo quiso. Entonces Él maneja todo y Él al final va a llevar a este mundo a la finalidad que Él quiere. Por eso cuando uno se pregunta, entonces, ¿cómo puede ser que un servicio de un ser humano sirva para algo? ¿Qué es un ser humano frente al Creador? Viene el milagro y nos dice, un poquito de aceite duró 8 días. Un poquito de lucha de ustedes alcanza para que el Creador termine todo lo demás. Así es el servicio del Creador. Seguro que esto no alcanza para nada. Alcanza nada más si el Creador te pide nada más que esto. Si esta es la voluntad del Creador, seguro que realmente esto no tenía que alcanzar para nada. Pero al ser que el Creador quiere de tú nada más que esto, lo demás ya es cosa de Él para terminar el proceso y traer este mundo, llevar este mundo a mejores días, a la venida del Mashiach y todo lo demás. Por eso tenemos en una tefilá, el gran sabio de Kabbalah, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, escribió un libro que tiene 515 tefilot. 515, como diciendo los salmos de David, 515 salmos, digamos. Y él dice así:
El Echad Yahid Umiyuchad significa único, Hashem único. Tu unidad domina todo. Y aunque sea que ya pusiste cuántas cosas, cuántos dominios que dominan en este mundo, vos puedes cambiar las órdenes, puedes cambiar los derechos, como lo hiciste en Egipto. Está escrito ahí en el libro de Salomón, Shir HaShirim, Canto de los Cantos, Medaleg al-Harim mekapetz al-Agbaot. El Creador se mostró en Egipto como si saltaba sobre montañas y saltaba sobre valles. ¿Quién son estas montañas? Son estos poderes que el mundo se mantiene bajo de ellos. Y ahí vienen también ciertos momentos que parecen que puede venir la redención, pero no es. Lo único que va a traer realmente el tikkun de este mundo, el arreglo de este mundo completo y la redención, la Geulah, es tu unidad, que sos único y no dependes de nadie y no existe nadie fuera de ti. Y el que quiere acercar la redención por motivos así, o fuerzas así o así, ya dicen nuestros sabios en el Talmud, todo el que empuja a la hora lo empuja a él. No existe traer antes de tiempo algo que no llegó su tiempo. Porque mientras no fue separado la contaminación del templo sagrado, la contaminación de la Kedushá, el que quiere acercar arruina y no está arreglando, sino se arruina. Por eso dice, Im ta'iru ve'im ta'oreru et ahavá. No se les ocurra despertar el amor que tiene el Creador a su mundo hasta que Él quiera. De acá vemos que hay muchos más para explicar y para escribir, y realmente después sigue diciendo que la víbora que representa la maldad, como todos sabemos que es la que le provocó pecar al primer ser humano, es la misma que le había pegado al Jacobo en la pierna izquierda. ¿Para qué? De ahí ella puede tomar fuerza para su maldad y para poder impedir la bondad del Creador, que eso anula completamente toda maldad y todas malas energías, y ella representa esto. Pero de todas formas, al final, de ahí mismo va a venir la Geulah, va a venir la redención. Por eso pedimos que creemos realmente en ti, Creador, de verdad, y salvarnos de toda mentira. ¿Cuál es sobre esta mentira que Él habla, que hablamos antes? Estas mentiras de que no toman nada en serio y un invento se convierte en algo de realidad y puede ir todo el mundo equivocado tras de eso, aunque hoy en día ya mucho menos, pero de todas formas, cuando realmente la realidad y la verdad es única y vamos a seguir iluminando la oscuridad, vamos a seguir en estos caminos, aunque realmente está demostrado claramente que son los que nos provocan dificultades. De todas formas, la verdad no se puede cambiar por nada, sea te conviene, sea que no. Termino con lo que está pasando, por ejemplo, hoy en día. Tenemos el Hamas, que está en el sur de Israel, y hace no mucho tiempo tiró más de 3.000 misiles para aquí, para dañar. Son misiles que no saben ni ellos dónde pueden caer. Más o menos lo tiran para una ciudad, pero cae en cualquier lado. Y puede morir cualquiera. Puede ser también árabe, puede morir, no nada más judío, porque acá hay muchos. Pero es pura maldad y terror. No hay más terror que esto. Pero el mundo se junta para ayudarlos. El mundo no se ocupa
de hacer lo que puede para frenar la maldad de ellos. Y todo eso lo hacen no porque realmente saben y piensan que son buenos la gente del Hamas o los palestinos también en los demás lugares. Eso seguro que están aprovechando la oportunidad de apoyar al enemigo de Israel nada más. Por eso vemos que los europeos, con todo el respeto que le tenemos, tenían en la lista de los terroristas, estaba el Hamas, y en esta semana lo sacaron. ¿Por qué? Por el mismo motivo de que los 6 millones de judíos fueron matados en Alemania y en Polonia, en todos esos lugares, por los nazis. Ese odio que hay dentro del corazón, porque ven que el pueblo judío sigue fiel a la Torá, sigue fiel a las enseñanzas del profeta Moshe, con todos los problemas, con todos los años que pasan, y ni que hablar que se dan cuenta que aparece el pueblo judío en la tierra de Israel, de vuelta. Al principio pasaba todo bien, pero con el tiempo se despertó de vuelta ese odio. Y como por preocupación por los pobres palestinos, que es mentira, porque si a alguien le interesaría lo que estaría pasando, primero iría a Siria. ¿Cuánta gente ha morido ahí? ¿No más de 250.000 personas? Seguro que más. En Libia, en lugares así que están terribles, en Pakistán, con el talibán que ahora había matado un colegio entero. Lo que pasa en Australia esta semana, entrando a un restaurante. Y lo que pasa en todos lados. Está claro que el terror de árabe es un problema mundial. Entonces, ¿por qué aquí se empiezan a preocupar de los pobres palestinos que reciben directamente armas para terror? Eso es por esta maldad que tienen, este odio que tienen algunos contra el pueblo de Israel. De todas formas, la verdad es así. Tenemos que creer que en el mundo la mayoría es bondad. Y estoy seguro, y conocemos un montón de gente que no son judíos, pero saben la verdad, quieren la verdad, están de acuerdo con la verdad, y no se dejan llevar por nada, por la mentira, ni por ninguna cosa más, sino lo único que quieren es paz, shalom, y que cada uno pueda cumplir, pueda vivir como a él le parece mejor, sin dañar a nadie, sin hacer maldad a nadie. De todas formas, también lo mismo, no vengo a despreciar a ninguna religión, no fue mi intención tampoco. Sí puedo poner la opinión y la enseñanza de la Torá sobre los temas, como es claro, pero no para ofender a nadie, porque al revés, una de las cosas más importantes de la Torá es la paz con todas las naciones, con todo el mundo, querer uno a otro. Podemos tener discusiones en temas, pero de todas formas se está hablando de un tema, no de persona. Persona tenemos obligación de tener piedad, de querer, de ayudar a toda persona, sea la región que sea del mundo, del lugar que sea. Y este es el camino verdadero de la Torá, que es el camino de la vida, el camino de la bondad. Y esperemos que con las iluminaciones que iluminamos nosotros con una velita chiquita, cada noche y noche de estas 8, al final se demuestra la verdad. Con el acto tan chiquito que hacemos, el Creador le alcanza un poco para hacer mucho. Lo único que nos pide es empezar nada más. Como dicen nuestros sabios, ábrenme, ábrenme nada más un portón, como el agujero que hay en la aguja. Y yo les abriría un portón como el portón del Ulam, de un gran salón. Quiere decir entonces, con lo poco que hacemos, que alcance
para que se despierte el Creador que quiera ya iluminar en nuestro mundo y ya traernos a los días de la Geulah, de la redención, y que haya paz y no haya guerras en ninguna nación, como dice el profeta. Lo hizo Goy el Goy Jereb, que no haya ni una nación que levante la espada contra la otra. Y que no se estudie más, no se aprenda más temas de guerra, sino sea todo cómo ayudar, cómo beneficiar, pura bondad. Y eso tenemos que tener fe, como dijimos. El Creador ya tiene su plan, y ese plan nunca se cambió ni va a ser cambiado. Él es único y su plan es único. Y así vamos a tener pronto el mérito de ver a este mundo mucho mejor con la venida del Mashiach, Bimeram y Amén, en nuestros días. Amén.